Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el Festival de San Sebastián, en el set audiovisual exterior de Repsol y de Equinótico, en la Plaza de Oquendo. Os invitamos, como siempre, como cada día, a que os acerquéis a este set y nos acompañéis para vivir el cine en primera persona. Es la 1 de la tarde, es el horario que hemos establecido en este set exterior para hacer mesas redondas sobre industria. Y este sábado 20 de septiembre, en colaboración con Cinema Chile, vamos a hablar de Chile y de su potencia audiovisual, sobre todo de la presencia en este Festival de San Sebastián y de cómo está el sector chileno, cómo se está planteando el futuro. Tenemos invitados e invitadas muy interesantes, así que seguro que será una charla intensa y bonita. Vamos a comenzar con Javier Martín, que está a mi derecha, es miembro del comité de selección del festival y es el delegado para América Latina. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. Titular para arrancar, potencia de Chile en este festival, de 0 a 10, 12. Es un año potente. Bueno, contesto, 9, siempre se puede hacer mejor. O sea, pero es un año potente, es verdad que tenemos representación, tanto a nivel de proyectos, de películas que están buscando esa financiación que falta para acabarla y de películas terminadas, ¿no? Abrimos ayer Horizontes Latinos, precisamente con Limpia, una película chilena de Dominga Sotomayor. Sí, efectivamente, ahora hablaremos un poquito más de ella. Nos acompaña también la directora Naida Illich, que es la directora de Cuerpo Celeste. ¿Cómo estás, Naida? Presente en el festival. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Que es tu tercera ocasión en el festival, has seguido el camino industrial que lleva hasta presentar una película, cosa que seguro que enorgullece al festival y que a ti te convierte casi en hija de Donosti. ¿A poco sí? Estoy demasiado contenta de estar acá nuevamente, la verdad, un honor. ¿Cuándo tienes la presentación de la película? El 22. O sea, que te quedan 2 días de nervios todavía. Bastante. Muy bien. Está con nosotros Juan de Dios Larraín, que es productor de Fábula, que es, bueno, él va a decir que no, pero es uno de los tótems de la producción no solo chilena, sino latinoamericana. Juan, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Primer titular como productor de Limpia o como productor de Fábula, ¿estado de salud del cine chileno? Mira, desde que yo estoy en esta industria hace 23 años, nunca ha estado bien. Nunca hemos dicho, oh, ahora el cine está pasando por un buen momento. Siempre nos estamos quejando y es una manera de ser, una identidad. Dicho eso, en ese cuadro estoy un poco pesimista porque tengo la impresión de que no hay muchos lugares donde acceder al cine. Creo que hay un problema de distribución y de acceso al contenido un poco estructural, que por supuesto es cíclico. Pero bueno, me imagino que eso va a conversar porque me podría haber pegado, me podría robar la entrevista entera. Ahora conversamos. Y nuestro compañero Matías G. Rebolledo, que aunque la audiencia millonaria que nos sigue no lo sepa, es chileno de nacimiento. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, con ganas de escuchar a toda esta gente importantísima que ha venido y sobre todo también de hablar de ese crecimiento que, claro, tiene es como una manta que a veces se queda corta y a veces se queda larga y me gusta mucho cómo ha crecido el cine chileno en los últimos 15 años, sobre todo de cara al exterior, de cara a ese crecimiento a lo mejor exacerbado en momentos y cómo se ha reflejado para adentro, para las propias salas y cómo la cultura cinematográfica en Chile no está a lo mejor creciendo igual que el cine chileno hacia afuera. Eso me parece una reflexión bastante interesante y me gustaría que lo habláramos hoy. De todo eso hablaremos. Voy a empezar por Javier para preguntarte, en los últimos años, ¿cómo has visto el cambio de Chile? Chile, ¿cómo ha mejorado o no? A lo mejor no. Quiero decir, ¿cómo ha cambiado la situación de Chile para ti, que eres programador de un festival como este? ¿Qué te llega? ¿Qué ves? ¿Qué tipo de géneros? ¿Qué tipo de entidad industrial? ¿Qué tamaño de producciones? ¿Qué estás viendo? Yo la verdad es que he tenido la suerte de poder ir siguiendo esta progresión del cine chileno. Antes de trabajar para San Sebastián, trabajé para Berlín, para la quincena de realizadores, entonces como son ya, te diría, unos 20 años siguiendo esta evolución. Y creo que ha habido algo muy específico del cine chileno y es que coincidió este momento de cambio tecnológico, de empezar a rodar de manera digital, de empezar a rodar rápido con poco dinero. Y esto se juntó con la aparición de una generación de cineastas en Chile, un Sebastián Lelio, un Pablo Larraín, que empezaron de manera regular a rodar, a hacer buenas películas. Y a esta aparición de figuras de estos nombres clave, Alejandro Fernández, se fueron incorporando nuevos directores, nuevas directoras cada vez más, nuevas productoras.
Y en ese sentido el Festival de San Sebastián creo que ha sido clave a través de un dispositivo, lo que antes era cine en construcción, que ahora es el WIPLATAM, porque de hecho fue un dispositivo que creó en su día José María Riba, miembro del comité del fallecido José María Riba, miembro entonces del comité de dirección y de selección del Festival de San Sebastián, y que vio esta necesidad que había de crear un puente en aquel momento de cambio tecnológico, de decir las películas se pueden rodar hasta cierto punto, pero luego hace falta ese dinero que es obligatorio, y fue él el que creó este puente, y el cine chileno yo creo que salió fuerte de cine en construcción. Películas como La Sagrada Familia en su día, que eran películas de la primera de Sebastián Lelio, rodada en 3 días con una mini DV, pues se abrió una puerta a este tipo de talento, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo veis, Juan, Naira? ¿Qué pensáis cómo pensáis que ha cambiado el cine chileno en los últimos 15, 20 años, como decía Javier? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué tiene que mejorar? ¿Cuál es la tendencia? Fíjate que hay un maestro del cine en Chile que se llama Carlos Flores y que él tiene este mantra que dice avance irreflexivo, retroceso metódico. Y yo creo que de alguna manera desde hace 20 años nos hemos lanzado de alguna forma un poco kamikaze, sobre todo en los albores que menciona Javier, para tratar de hacer cine, encontrar una manera de contar, abrirse fuertemente entre el espacio que había con las técnicas nuevas, pero luego sostener es lo complejo. Y es por eso que también hacemos tanta ruta del work in progress, porque si bien ahora tenemos más políticas públicas que nos han ido apoyando para poder volver un poco más estable la estructura, creo que esa fuerza no es suficiente si es que no se sostiene en el tiempo con políticas que de alguna manera lo apoyen y también con el apoyo de privados. Creo que es una combinación que por ahora quizás todavía está al debe. O sea, potencia creativa sí, a veces irreflexiva, pero falta la financiación para hacer realidad toda esa potencia creativa, ¿no? Juan. Miren, nosotros por muchos años teníamos modelos de financiamiento que estaban basados o en éxitos locales o en películas que viajaran y tuvieran distribución en Europa y Estados Unidos. Algo en Japón, algo en Australia, con algo de suerte. Lo que era un fenómeno local en Chile, lo que funcionaba en Chile, no funcionaba afuera y viceversa. O sea, nadie era profeta en su tierra, a no ser que fuera un fenómeno solamente local. Esa idea que nos permitió hacer harto cine de los dos se fue en el tiempo diluyendo y no quedó ninguna de las dos. No quiero ser pesimista, pero simplemente quiero que nos hagamos cargo de la pregunta de cómo hacemos que la gente vea las películas en cualquier latitud, digamos. Entonces creo que lo que va pasando es que la sala de cine en toda Latinoamérica ha ido dejando de ver cine local. El año pasado menos del 3% del cine mexicano vio cine mexicano. De ese 3%, el 80% se fue en 2 películas. El cine chileno es parecido, estamos entre el 5 y el 10%. Sí. Hay un título que el año pasado o este año que se llama Dominación de Origen, que entre circuito independiente y comercial llegó casi a las 100.000, lo cual es un éxito como ganarse la Copa del Mundo comparado con El Barrio, pero eso por sí solo, si bien es un triunfo para esa película, no da para hacer la siguiente, digamos. Entonces, creo que hay una cosa que tiene que ver con el modelo de financiamiento, que a partir de las coproducciones, a partir de las donaciones de las marcas, de los fondos, de las preventas, se logra hacer. Con esfuerzo se logra hacer. Pero lo que viene después es cómo hacemos que nuestras películas sean vistas. Antes, hace 8 años, pre-pandemia, todavía existía la televisión local. Que una ventana, ver una película como comerciales no es agradable, pero eso todavía no... se acabó esa ventana abierta, digamos, de televisión y quedó solamente la sala de cine y las plataformas, que tienen, las plataformas tienen títulos muy limitados muy que concretos, exhibir, sí. digamos. No exhiben ni el 10% de lo que se produce. Entonces la pregunta es cómo conectamos con el público. En Chile, a diferencia de, te diría la mayoría de los países, existe una plataforma que se llama Onda Media, donde llega todo el cine chileno y es gratuito para los usuarios.
y se ve a partir de plataformas o en dispositivos, o sea, está muy bien instalado, digamos. Reporta y, no sé, pueden haber retornos de $10.000, $15.000, ser muy exitosos. Entonces, la pregunta que me hago es ¿debemos seguir apostando a la sala de cine? Acabamos de estrenar La Ola, Sebastián Lelio, con resultados súper malos, para lo que esperábamos, súper bajo, una película hecha de mucha producción, con una campaña hecha a conciencia. Seleccionada en Cannes. Y entonces, estamos en un momento de como renunciamos a la sala de cine y tenemos que hacer solo plataforma, o hacemos cine que solamente deba tener preventa y distribución asegurada en Europa. Como productor estamos en un momento súper complejo. Y con esto termino porque no me quiero tomar el panel. Ha pasado, creo que es lo más grave que estamos viviendo, es que las plataformas han cambiado el consumo de los usuarios y le están pidiendo inconscientemente, y luego consciente, al cine que responda la pregunta que debe responder la televisión. O sea, ¿por qué alguien ve televisión? ¿Qué quiere ver? ¿Por qué alguien ve cine? ¿Qué quiere ver? Antes eran preguntas muy distintas, se están empezando a juntar y eso es complicado porque la televisión está en un espacio mucho más de entretención y el cine también, pero con algo más de reflexión, con otro ritmo, con otro pace. Entonces, que haya ahí una simbiosis y que se empiecen a confundir las preguntas puede ser también algo complicado. Matías, si quieres recoges el tema y lanzas por donde quieres que vaya lo siguiente. Sí, claro, es que todo lo que decía Juan me llevaba a hablar de una cosa que a mí me obsesiona, que es el tema de la cultura cinematográfica y de cómo, por ejemplo, en los modelos europeos, más allá de la financiación, más allá de los digamos, de las estructuras estatales, de solicitud de subvenciones y demás, lo que se matan realmente los técnicos y secretarios, como hemos tenido aquí estos días y vamos a tener gente de industria, es por crear una cultura cinematográfica y llevar a la gente al cine no como un hábito de ocio, que también, sino como un hábito, simplemente. No es un hábito con apellidos. Es decir, yo voy al cine, que esto pasa en las grandes ciudades en España y se podría equiparar. Yo voy al cine y ya lo que den es otra cosa. Entonces creo que esa cultura cinematográfica es la que en Chile, por razones también eminentemente políticas, pero tienen que ver con la cultura, se ha ido destruyendo poco a poco. Ese hábito sin apellidos de lo que significa ir al cine. Entonces a mí me gustaría preguntaros ¿cómo veis, más allá de lo externo, ¿no? Yo creo que de ojos para afuera la percepción es brutal, es también un poco la del país, esta mentira un poco piadosa en la que vivimos engañados de somos un músculo superior un poco en Sudamérica, somos una cosa un poco distinta, es esta excepcionalidad del chileno que a veces se defiende en el exterior. Y me pregunto por qué, por ejemplo, estaba aquí Walter Sales esta mañana, por qué cuando gana el Oscar Aún estoy aquí, prácticamente el día siguiente fue un día de fiesta nacional en el país, se celebró como si fuera el Mundial. Y yo no sé si en Chile la gente estaría tan detrás apoyando una película que pudiera llegar a ese puesto número 1, puesto número 2 de los Oscars, porque se le ha destruido, se le ha quitado al pueblo chileno ese acceso cultural al cine. No es que no lo tenga por medios, pero creo que la cultura del cine se está abandonando. Me gustaría, no sé cómo veis vosotros esa parte, qué se puede hacer para recuperar ese hábito y si es que lo queremos recuperar. Porque claro, hablabas de los hábitos de consumo, cómo han ido cambiando. No sé también si les interesa a las plataformas, no sé si también les interesa a los productores, no sé si también el revenue, lo que viene, merece la pena como para jugar ese riesgo. Naira, ¿te animas? ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí, claro. Fíjate que yo entiendo tu posición respecto al cine y lo que ha sucedido con La Ola, pero también hay una serie de cinefilia en torno a los cineclub. Hay una nueva red de cineclub que están generando audiencia y que están buscando películas que son autorales y que hay un nicho que está desarrollándose de gente yo soy además académica, hago clases, me encuentro con una cantidad de jóvenes que quieren acceder a las películas y que acaban de estrenar en Chile una película de Cristian Sánchez del 73, en donde su profesor guía era Raúl Ruiz.
y la película ha estado llena, sala llena. Efectivamente, no son 16 copias, son 2 o 3. Están dando pequeñas giras. Pero lo que pasa, creo yo, que también tiene que ver con quizás entender que hay una formación de audiencia a la cual hay que acercarse, también entender un poco más cómo desarrollarla y potenciarla por una parte, entender que el cineclub es importante porque genera cinefilia, porque no es solamente encontrar la película en la cartelera, sino que dialogarla después. Y creo que eso es la clave del cine, y encontrarnos y poder disfrutar de lo que estamos reflejándonos como personas. Y ya luego viene, evidentemente, el deseo de que la película le vaya increíble, y el caso es Denominación de Origen, que es lo que mencionaba Juan. Denominación de Origen es una película con un presupuesto muy acotado, pero que encontró justamente una coyuntura que, tengo que decirlo, fue una gran suerte, pero también una gran habilidad por parte del director-productor Tomás Alzamora, y que encontró una manera, evidentemente, dentro de su escala, que es una pequeña película de un presupuesto muy, muy ajustado para él, obviamente la curva es ascendente. Evidentemente, toda relación de cuánto estás apostando y cuánto no. Para una película que gana un work in progress, que le vaya bien es un logro, pero va a salir con poquitas copias. Y entendemos que efectivamente mi diagnóstico es que tenemos poca audiencia, más allá de que tenemos problemas de distribución, no tenemos cuota de pantalla, que es grave, creo yo, debiéramos tenerla, pero más allá de eso, creo que tenemos que potenciar la formación de audiencia, y en eso ir desde más pequeños, y creo que ahí está un poco, el encontrarnos. Esa es mi como visión. Y sobre la calidad del cine chileno o la potencia del cine chileno, o sea, yo solo estoy admirada, Yo tengo la oportunidad en este minuto de estar presentando una película cuando quizás hace 15 años atrás no la hubiese tenido. Simplemente puedo decir que estamos pasando por un gran momento que no se condice con los números, efectivamente, y que no se condice con la audiencia, pero creo que hay que hacerse cargo de ese lugar y también acercarse un poco a ese nicho, ¿no? Como de distintas maneras. O sea, esa es como un poco mi visión también desde un cine de un presupuesto chiquitito, digamos. Juan. No, yo la pregunta de Matías es qué acciones se pueden tomar. Yo siempre he pensado que es extraño, al menos, que una persona vaya a una sala de cine y se enfrente en la boletería y vea una película que vale $1 millón chilena, y vea otra película que vale $200 millones, o sea, 200 veces, gringa, de estudio, y que las dos cuesten $8. O sea, uno va y no digo que hamburguesa es más rica, pero hay una que tiene más carne, con mucha papa frita, y la otra es una hamburguesa más delicada, con un queso mucho más pensado, y vale lo mismo. No sé si es que, no creo que el tema de audiencia sea un problema de acceso de dinero, totalmente, pero quizás nuevas audiencias se podría acercar si en vez de costar $10 costara 3 o 4. Creo que hay que reflexionar sobre el tema. Sí, la política de precios es un tema interesante también en España. Yo siempre he sido defensor de que el precio no era exactamente el problema para el acceso a los cines, pero aquí hay una política pública importantísima los martes. Se llama Cine Senior, entradas a 2 euros para mayores de 65 años. Y está funcionando de manera fantástica. O sea, hay una audiencia que está llenando los cines y subiendo la taquilla de películas que en principio el fin de semana caen ante los taquillazos americanos, y los martes recuperan resuello gracias a una audiencia que por ese precio las está viendo. Entonces, bueno, al final yo creo que es una política de muchos frentes, ¿no? De muchos resortes y muchas tuercas que hay que ajustar. Javier, ¿cómo estamos en terreno de coproducción entre Chile y España? ¿Qué detectas? Porque yo tengo la impresión, no sé particularmente en Chile, tú nos dirás lo que detectas y ahora podemos hablar también con el resto de la mesa, pero de que vivimos un poco de espaldas en general. Sí, bueno, hay varias cosas. Es verdad que probablemente en España falten fondos que hay en otros países para favorecer a la coproducción. O sea, por ejemplo, en Francia, en Alemania hay una serie de dispositivos que ayudan, y de hecho hay más coproducciones entre América Latina y Francia que entre América Latina y España, porque sencillamente ellos tienen más ventanas en Francia para poder coproducir. El tema de la coproducción entre España y Chile, a ver si es posible que se reactive ahora. No había acuerdo de coproducción entre España y Chile, se ha firmado hace 2 años, ¿no?
y es verdad que bueno, es una ventana, ahí por lo menos ves que hay una voluntad política para que se coproduzca. Luego es verdad que los fondos del lado chileno, los fondos son muy competitivos, hay mucho proyecto que aplica y muy pocos proyectos que reciben. Entonces, ¿en qué medida este acuerdo de apoyo bilateral de coproducción España y Chile puede traducirse en un aumento? Habrá que ver, pero efectivamente, o sea, yo soy un poco pesimista con respecto a lo que se decía antes, en la medida en que no hay todas las soluciones son a largo plazo, hay que hacer ese trabajo a largo plazo y actualmente vivimos en un contexto en el que falta dinero, vivimos en una recesión general y lo primero que salta es la cultura a la hora de los... Entonces, cuando hace falta trabajar a largo plazo, el contexto económico actual no lo permite, por desgracia. Pero en este terreno de la coproducción, más allá de que falte dinero, que al final es el elemento que dice, que da la luz verde o la luz roja, quienes estáis en el audiovisual chileno, ¿cómo veis a los españoles de voluntad? O sea, porque lo primero que hay que cambiar es la mirada, ¿no? O el entendimiento, o el interés, o la necesidad, o el encontrar que aquí va a haber un eco en la taquilla o en el público para poder recibir esa coproducción de una manera fluida. Es que ayer decíamos aquí justamente en el set, en otra entrevista o en otro podcast, que en el cine español, por ejemplo, hay una evidente falta de representación de la población latina que vive en España, que es un gran porcentaje, y no aparecen en las películas. Las películas son mudas y ciegas en cuanto a ese fenómeno que existe. Hay una población latina en España que no aparece representada en el cine español. Entonces, quizás que nos falta a nosotros cultura, a secas, para poder ver la oportunidad del intercambio. Juan, no sé, o Naira. No, bueno, yo lo primero de mirando desde afuera, les quiero decir que no es una opinión, que España como industria es de las más sanas del mundo. Ha resistido la entrada a las plataformas como ningún otro país en términos de consumo. La premisa de a mayor contenido, mayor cantidad de suscriptores fracasó en Latinoamérica. Nosotros cuando empezamos a hacer televisión en México habían 8 jugadores, hoy día hay 2,5. Eso no pasó en España. Y se han fortalecido, en ninguna parte del mundo hay un Movistar que hace esa cantidad de producción con esa curatoría, solamente dedicado a eso y con resultados. Es impresionante. Bueno, tiene detrás un grupo, una empresa tecnológica y de comunicaciones importantísima, ¿no? Claro, pero que ha apostado a esa línea, Sí, pudiendo que ha haber apostado por eso. algo mucho más comercial. Una decisión política, efectivamente. Y Disney está activamente, lo está haciendo Amazon para que hablar de Netflix. Entonces creo que desde ese lugar abrirse a las coproducciones es algo que debería suceder orgánicamente. Creo que sería muy interesante que España use el lugar que tuvo Francia en los 90 y los 2000, que era la capital del cine, donde estaban todos los agentes de venta, los distribuidores más importantes para proyectarse en Europa. Por supuesto que son políticas internacionales. Creo que incentivar el cruce cultural puede leerse como incentivar la inmigración, que es un tema que está complicado, pero si se hace con ciertas reglas claras, creo que es muy interesante. Y con esto termino, nosotros teníamos mucha dificultad para coproducir con Europa en nuestros inicios porque estábamos obligados a meter frente a cámara a talento europeo. Entonces ciertas historias las forzábamos un poco, que Claro. siempre las semana al cine, otras orgánicamente funcionaban, y había otras que eran muy chilenas que no tenían cómo hacerse. Creo que es importante entender de que la contribución puede ir con detrás de cámara, con procesos de postproducción u otros, gastados en el país, pero creo que hay que flexibilizar eso para que más historias puedan acceder. No, es verdad que además en España estamos viendo, bueno, Alfredo Castro trabaja cada vez más aquí, Antonia Cegers está trabajando aquí, pero es verdad que el intercambio es escaso todavía. No sé si en tu camino para hacer la película Cuerpo Celeste, Naira, en ese camino en el que has hablado con tanta gente, ¿has notado interés desde España? ¿Cómo ha mirado España a tu proyecto? La verdad es que hubo mucho interés. En el foro coproducción tuvimos muchas reuniones. El problema también radica, o sea, concuerdo con lo que dice Juan, pero también hay otro ajuste. Y es que
también por los montos que tenemos en Chile. Cuando tú tienes que hacer una coproducción o tienes la voluntad de encuentro, sucede que nuestros montos son demasiado bajos y evidentemente hay un tema con las nacionalidades que se pierden en relación a los talentos. Hay un esquema que se vuelve más complejo y yo creo que también tiene que ver con un desbalance económico de lo que aporta nuestro país, y en el fondo por eso es que las películas chilenas son películas que tienen muchas coproductores porque van buscando pequeños aliados por distintas partes. Pero desde nuestra experiencia, claro, si es que no es orgánico dentro de la narrativa, para poder tener un talento adelante, queda un poco impostado, y estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Pero sí, hay mucho interés de intercambio. Yo creo que eso hay que encontrar el relato que quiera, que necesita, que puede, y obviamente los encajes. Matías. A ver, el micro. No, tranquilo. Claro, es que me parece muy interesante porque yo es una pregunta que hago todos los años. Llevo 6 viniendo ya a Donosti. Le pregunto a los cineastas latinoamericanos que coproducen cómo es esa mirada, ¿no? Si esa mirada tiene prebendas, tiene a cambio de cada vez la respuesta es mucho más positiva. O sea, en apenas un lustro, en plan 5 añitos, ha cambiado muchísimo cómo se mira y qué se pide a la gente para darle el dinero, para darle la luz verde. Claro, y sobre ese que se pide y sobre lo difícil que es sacar una película adelante, creo que todo el mundo aquí está de acuerdo que es como abrirse paso en la selva con machetazos, es lo difícil que es hacer una película. Claro, si en esa selva uno va abriendo machetazos y al otro lado de la cordillera están pasando cosas feas, se está minando, digamos, de cómo el cine en Argentina se produce, cómo el cine se hace. Es más difícil, es más complicado sacar el machete, es más difícil hacer cine cuando uno ve que al otro lado de la cordillera está pasando eso. No sé, si te querías cualquiera de los dos responder. ¿Cómo miráis Argentina desde la cinematografía chilena? Yo la veo con mucha admiración y resistencia. La verdad lo que está pasando ahora es tan triste. De alguna manera, el año pasado me acuerdo cuando se hizo esta manifestación, había una actitud de resistencia y las preguntas que se hacían era ¿cuántas películas se van a hacer el próximo año? Y al mismo tiempo yo decía ¿cuántas películas hacemos nosotros en Chile al año? Y veía la escala tan feble, porque nosotros dependemos de la coproducción con Argentina, o sea, somos socios estratégicos, nos apoyamos. Entonces, esta figura de que de pronto se acaba la posibilidad de coproducir con Argentina, ellos quedan en dificultad enorme para poder ser socios y colaborar. No solamente un dolor de Argentina, sino que también de Latinoamérica. Por otra parte, entiendo que estos son procesos políticos temporales, espero que sea temporal y que se pueda resarcir. Sin embargo, nosotros en Chile también no la tenemos ganada. Digo, estamos en un escenario que también es bastante a voluntad del gobierno en ejercicio si es que ese aumento se baja el presupuesto. Y nosotros en Chile tenemos un presupuesto muy bajito, serán 8 películas las que se financian al año. Esa es nuestra escala. Entonces también pienso que este escenario de fragilidad frente a los fondos es la obligatoriedad de pensar que hay que salir de la figura solamente del fondo, sino que también invitar al mundo privado que colabore, que se encuentre con estas historias que vayan más allá de si la narrativa o no la narrativa, sino que en el fondo pensar que el cine nos refleja, nos identifica, que nuestro idioma nos habla de nosotros mismos. Entonces creo que hay que cambiar un poco ese eje porque lo que está pasando en el mundo también nos habla de un vaivén en todo sentido. No, es interesantísimo. Estaba pensando, es que me he quedado pensando en la cifra de las 8 películas. Me parece escandaloso. Y es una parte de financiamiento de esas 8. Claro. No es Claro. financiamiento completo. Quiero hacer el eco con Javier. ¿Cómo estás siguiendo el volumen de producción que llega desde Argentina, ¿no? En este... Hombre, pues con mucha preocupación ya desde hace un tiempo. Y, por ejemplo, este año es el primer año que lo hemos sentido tan flagrante a nivel de proyectos recibidos y de work in progress. Ahí ya hemos sentido, de hecho, las películas argentinas que proyectamos incluso en Horizontes, pues yo que sé, la de Lucrecia Martel, El Mensaje, son películas que se habían hecho ya, que estaban ya financiadas de antes. Seguimos viendo un cine que logró financiarse de otra manera.
incluso Las corrientes en competencia oficial, era una película que viene de lejos y que viene del lado suizo también, o sea, entonces la realidad es que hay un tipo de cine que no puede tener acceso a plataformas, este cine de talla mediana argentina, que está desapareciendo. Y lo que sí que estamos viendo también es esta especie te diría, de fuga de talentos también, de este perfil de cineastas, productores que están marchando de Argentina. Entonces, bueno, hay que ver ahora un poco cuál es no sé, ahí yo quiero ser optimista en el sentido, bueno, pues que en Brasil sufrieron algo parecido en un momento dado y han sabido, con un cambio político, han sabido salir adelante y de hecho ahora Brasil está siendo uno de los motores, uno de los pies de apoyo de cierto cine argentino, las coproducciones con Brasil. Entonces, en ese sentido quiero pensar que habrá un cambio político pronto en Argentina y que todo esto que se ha destruido tocará mucho trabajo para levantarlo, pero el talento argentino está ahí. Hemos cumplido la media hora de la mesa redonda. Quiero entrar en el tramo final primero preguntando a Naira por su película, por Cuerpo Celeste. Aprovechemos este foro para presentar la película, qué es Cuerpo Celeste y qué van a ver los espectadores cuando se acerquen a verla aquí en San Sebastián. A ver, Cuerpo Celeste es una película que se ubica cuando retornamos a la democracia en Chile. Es la historia de un adolescente que está transitando su propio cambio, mientras un país también está transitando a la democracia, en el desierto de Atacama, costero, en el norte de Chile, con un cielo maravilloso, fotografiada por Sergio Armstrong, querido. Un grande. Un grande, y protagonizada por Helen Brugalski, que va a estar acá, que tenía solo 14 años cuando filmó la película, y va a estar todo el elenco protagónico también, así que la invitación es que vengan acá al Cursal el 22 y que vean las otras fechas porque hay 3 funciones. Juan de Dios Larraín es el productor de Limpia, estuvo ayer aquí Dominga Sotomayor en el set. Te quería preguntar por esa película y te quería preguntar también por próximos proyectos de Fábula, que sois saber lo que tenéis en agenda es de lo más codiciado del periodismo latino. Bueno, estrenamos ayer Limpia, dirigida por Dominga Sotomayor. Es una historia que es la adaptación de un libro que se llama Limpia, escrita por Alia Trabuco. Y el año pasado vinimos a este mismo festival con otra adaptación de Alia Trabuco, en lugar de la otra, dirigida por Maite Alberdi, que Alia, su primer libro se llama La Homicida y eran 5 cuentos y nosotros tomamos uno. Así es que creo que es súper interesante que con el apoyo y la visión de Netflix poder visitar nuestros IPs, nuestras historias, nuestras escritoras y eso llevarlo a la pantalla. Estamos trabajando con Sebastián Lelio en Poeta Chileno, el libro de Alejandro Zambra, otro IP latinoamericano, una historia muy chilena pero bien internacional, de humor, es una comedia, un poco lo que hizo Sebastián en Gloria, pero llevado a la actualidad, digamos. Y estamos con proyectos de televisión, vamos a estrenar El Baby Bandito 2 ahora en septiembre, que en octubre digo que fue como muy relevante la 1, así que veamos si es que la continuación funciona. Y estamos con varios proyectos en México, también algunas cosas con IP, otras con que no, estamos haciendo una adaptación del libro Fabricación, que es un libro muy importante por lo que sucedió ahí con ese secuestro. Así es que, bueno, cosas varias. No te aburres, nos inventamos los problemas y después nos quejamos de los propios problemas que nos inventamos. Matías, ¿alguna última cosa? Nada, brevemente, que según hemos empezado a hablar de cine chileno, puras brisas nos cruzan también, en plan, se ha arreglado el tiempo, que hacía un calor horrible. Sopla el viento. Encantado, y sobre todo sorprendido también de las respuestas. Me gusta mucho que hayáis sido sinceros, que no es una cosa bastante... Estamos en el cine, hay mucho actor, más allá de detrás de la pantalla. Entonces, nada, muchísimas gracias, y yo encantado siempre de poner al cine chileno en el lugar que se merece. Pues gracias, Matías, y muchas gracias a Javier Martín, que es miembro del Comité de Selección y delegado para América Latina. Gracias por venir. A Naira Illich, directora de Cuerpo Celeste. Felicidades por la película y suerte con el pase en el Cursal. Y a Juan de Dios Larraín, productor de
vez, Fábula. Muchas gracias y suerte Muchas gracias. con todo. Gracias. Un placer. Estamos, ya sabéis, en el Festival de San Sebastián, en el set audiovisual exterior de Quinótico y Repsol, en la Plaza de Oquendo. Seguimos invitándoos a que vengáis a ver todas las entrevistas, mesas redondas de la 1 o podcast de las 6. Hoy tenemos podcast en directo con todo lo que contamos en el festival. Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.